Cordial saludo, muchas gracias por acompañarnos en estos temas de debate del diario El Espectador y la Friedrich-Ebert-Stiftung de Colombia. Nuestro tema de hoy, la coca en el posconflicto, sustitución de cultivos y desarrollo territorial. Para analizarlo, para abordarlo, tenemos invitados de lujo. Por parte de las comunidades territoriales de Tumaco, Wilfrido Landa, también tenemos al profesor Ricardo Soberón, experto en política de drogas y en política internacional, del Congreso de la República, el senador Antonio Navarro, y el exalcalde y analista estudioso también del Observatorio de Sustitución de Cultivos considerados de uso ilícito, Pedro Arenas. Muchas gracias por esa bienvenida. Buenos días el público aquí en la sala, buenos días el público que nos siga a través de las cámaras y obviamente los invitados de lujo. Ya es el tercer encuentro que organizamos de forma conjunta. La idea es presentar una serie de debates sobre los retos del postconflicto y del postacuerdo con un enfoque regional. Empezamos en la costa sobre temas de institucionalidad, seguimos en Medellín sobre el reto que enfrentan las ciudades y ahora nos vamos a dedicar más a otras zonas del país donde el problema de la coca es virulente. La sustitución de cultivos es un tema importante de los acuerdos de Habana, pero también es un tema importante más allá de Colombia, y eso tal vez es algo que distingue este debate de los que hemos tenido anteriormente, y por eso también esta vez hemos invitado aquí expertos internacionales, porque este tema va más allá de Colombia. Este tema también interesa en Alemania, este tema interesa en las Naciones Unidas. Nosotros también como fundación hemos trabajado estos temas, pero esto, si quieren, lo pueden mirar en nuestro sitio web de FESCOL. En ese momento el tema es Colombia, la sustitución de cultivos, y devuelvo el micrófono y la palabra a él. Lothar, muchas gracias. Pues les vamos a presentar inicialmente a los invitados hoy. Aquí a mi derecha está el profesor Ricardo Soberón. Él es máster en asuntos internacionales, experto en estudios de política de droga, de política internacional, de la Universidad de Bradford en Inglaterra, con una amplia trayectoria como asesor, también como consultor trabajando estos temas, y él nos va a hablar un poco de la política internacional, del manejo internacional que se le ha dado a este tema de los cultivos ilícitos, especialmente mirando los ejemplos de Bolivia y de Perú. Aquí a mi izquierda está el senador Antonio Navarro, quien, como ustedes saben, al centro izquierda, aclara él una vez más. Antonio Navarro, quien, como ustedes saben, pues congresista de la República, ex constituyente y uno de los más activos trabajadores del tema de la paz en este país. Y tenemos más a la izquierda al doctor Pedro Arenas, ex alcalde, ex congresista, fue representante de la Cámara también, Pedro Arenas, y ahora es consultor y asesor estudioso de los temas de sustitución de cultivos, un referente internacional también, lo vemos constantemente dando conferencias y acompañando el grupo del Policy, etcétera, etcétera. Bienvenidos todos, y le voy a dar inicialmente la palabra al doctor perdón, por favor, les ruego me excusen. Tenemos a Wilfrido Landa también en representación de las comunidades. Doctor Wilfrido, bienvenido, por favor. Le damos la palabra inicialmente a Ricardo Soberón para que nos explique en 5 minutos cuál es el panorama internacional, qué se puede hacer y qué puede aprender Colombia de las experiencias de Bolivia y de Ecuador. Muy buenos días a todas y a todos. Grato estar nuevamente en casa. He vivido 5 años en este hermoso país, y lo primero que debo decir es que desde fuera de Colombia vemos con especial atención los acuerdos de paz y su implementación, y en ese sentido me parece sumamente pertinente abordar la inferencia e incidencia que tiene el tema de los cultivos ilícitos para la consecución de estos acuerdos de paz. En tal contexto, mi idea principal, y la he venido reflexionando en los últimos meses a partir de las experiencias de la región andina, es que yo creo que la viabilidad de los acuerdos en relación a sustitución de cultivos podrían alimentarse mucho de las dos experiencias andinas, de la peruana y de la boliviana, cada una con su particularidad. ¿A qué me refiero? Yo creo que la experiencia boliviana del control social comunitario de los cultivos de coca puede ser un instrumento muy útil para reemplazar de manera sostenible y definitiva cualquier acto autoritario desde el Estado, y reemplazarlo, como digo, por una participación activa y responsable de las comunidades desde el territorio.
Yo creo que ese es un factor a considerar que nos alimenta la experiencia boliviana. En el caso peruano, yo retomaría las experiencias desde lo empresarial, en donde una experiencia particular en la región de San Martín, que también estuvo convulsionada en los años 90 por el conflicto propio en el Perú, aprovechó la convergencia de una serie de oportunidades. Un buen gobierno regional, tejido social sólido, buenos precios internacionales para el café y el cacao, voluntad política y algunos dineros de más de la cooperación internacional que confluyeron para generar un proceso sustantivo de cambio de economías ilícitas por economías lícitas. Sin embargo, yo también quiero ser muy realista en el sentido de que las expectativas deben de estacionarse en un proceso internacional. Y este proceso está marcado, primero, a mi juicio, por los pobres resultados de la Asamblea General de Naciones Unidas, que pretendía plantear nuevos retos, nuevas reformas en las políticas globales de drogas. La enseñanza principal aquí es que los cambios vienen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y en segundo lugar, debemos siempre considerar que estamos hablando de un fenómeno global de 85.000 millones de dólares con 22 millones de usuarios, por los que cualquier criterio o expectativa o meta o indicador de gestión debe de estar marcado por esa triste realidad en la que nos movemos, que es un asunto de orden global. Y por lo tanto, esto me lleva a mi último comentario, que tiene que ver con la necesidad que Colombia, junto a otros aliados regionales, entre ellos mi país y Bolivia, debemos de exigir cambios fundamentales en el criterio y la ejecución del tan llamado principio de responsabilidad compartida. Debemos de desnarcotizar este principio de responsabilidad compartida. Durante los últimos 30 años hemos estado pidiendo $10 más por una matica menos. Y yo creo que lo que hoy debemos de plantearle al resto del mundo es que esto no es un asunto solo de narcóticos, es un asunto de medio ambiente, es un asunto de gobernabilidad. Y debemos de exigirle al mundo que así como nos piden tantas hectáreas erradicadas menos, podamos también nosotros exigir, bueno, cuánta cocaína menos o cuánta cobertura vegetal más le proporcionamos al mundo y por lo tanto cuántos bonos de carbono más. Yo creo que esas serían mis ideas iniciales. Eso para el punto de arranque. Muchas gracias, profesor Soberón. Vamos a pasar, está perfecto. Entonces consérvelo usted, por favor. Senador Navarro, dice el profesor Soberón, por supuesto es un debate global, no lo puede resolver solo Colombia, eso es un negocio de millones y millones de dólares, pero también dice el profesor Soberón, aprendamos de lo que hizo Bolivia en cuanto a participación comunitaria y aprendamos de lo que hizo Perú en cuanto a la vinculación del empresariado. Usted está ambientando una propuesta para lo que se puede hacer en Colombia el día después de la suscripción de los acuerdos, y eso inevitablemente va ligado al tema de la sustitución de cultivos ilícitos. No en vano, el tema agrario discutido en los acuerdos de La Habana habla también del asunto y casi que todo está relacionado porque el conflicto colombiano se ambienta en un escenario de cultivos ilícitos. ¿Qué propone usted al respecto? Sí, efectivamente, en Colombia la violencia rural está financiada esencialmente por la soja y también por la minería, pero por la soja, por los cultivos ilícitos. Por lo tanto, ahora se va a firmar un acuerdo de paz. Si no tenemos que un actor armado reemplace a otro actor armado, se desarman las FARC, quedan unos estímulos de economía ilegal para que llegue otro actor armado a ocupar los espacios y lucrarse de ese dinero de la economía ilegal. Es esencial que ese espacio que va a quedar vacío lo ocupe el Estado, Tenemos una propuesta de llamar presencia integral del Estado en el territorio, buscando la transformación de esa economía ilegal en una economía legal que se vuelva central para que el proceso de paz no sea simplemente un reemplazo de un actor armado por otro, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos 25 años en Colombia. De cada zona de donde sale un grupo armado, otro lo reemplaza. ¿Cómo es esa presencia integral del Estado en el territorio? Tiene un componente de desarrollo rural, esencial, de desarrollo rural, bien organizado, con acompañamiento a las comunidades, asistencia técnica, acceso a crédito, acceso al mercado, bienes públicos, esencialmente vías de comunicación. En muchas zonas donde están estos cultivos no hay vías de comunicación. La roca la sacan en un morral, el cacao necesita una carretera, necesita bienes públicos, necesita además justicia, porque el grupo armado ejerce funciones de justicia
y debe ser reemplazado por una justicia del Estado, necesita inversión social y necesita seguridad. Esto se vuelve prioritario desde el día 1. Desde el día 1. En Colombia han aumentado de manera importante las áreas de cultivos ilícitos. Y eso es un atractivo mayor para que alguien quiera ocupar el espacio que van a dejar las FARC. De modo que es esencial que desde el día 1, y en eso siento que no estamos suficientemente listos, que el gobierno se ha dedicado más a la negociación de paz que a estudiar lo que tiene que hacer el día después. Desde el día 1 debe haber ese esfuerzo de presencia integral del Estado en el territorio, pero digo sin duda alguna, conseguir todas las experiencias de sustitución de cultivos, incluyendo las experiencias nacionales, que han funcionado, que no han funcionado, lo que ha servido, lo que no ha servido, es esencial, porque ya hoy la sustitución de cultivos en Colombia no es solamente un asunto de la lucha contra la droga o de la transformación de una economía ilegal por ser ilegal, es un tema de consolidación de la paz que se firma. Si queremos consolidar la paz, tenemos que tener éxito en la sustitución de cultivos. Perfecto. Doctor Pedro Arenas, usted que trabaja desde el Observatorio de Cultivos, como dicen ustedes, considerados ilícitos, no cultivos ilícitos, sino cultivos considerados ilícitos. ¿Por qué no nos ayuda un poco a ilustrar sobre el estado del arte de esos cultivos en Colombia? Antonio Navarro acaba de decir que crecieron y hay distintas estadísticas que muestran aumento en temas de coca, por ejemplo. ¿Cuál es el estado del arte hoy del tema de los cultivos ilícitos en el país? Pues según todas las proyecciones de la Oficina de Naciones Unidas contra Drogas a través del sistema de monitoreo satelital CIMSI, probablemente a fines de julio vamos a tener el informe anual que nos reportará al 31 de diciembre del 2015 la extensión total sembrada con cultivos de coca en nuestro país. Y todos los anuncios preliminares que se han hecho en distintas reuniones apuntan a que las mediciones van a conllevar un aumento importantísimo. Antonio señalaba que han crecido. Probablemente nos acerquemos nuevamente a la cifra de las 100.000 hectáreas o superemos esa cifra y departamentos que en los últimos años han estado en los primeros lugares en cuanto a extensión sembrada como Nariño, Cauca, Putumayo o norte de Santander, muy seguramente van a aumentar la extensión que tenían a diciembre del 2014. Eso en cuanto a los cultivos como tal. Hay una situación bien particular que se está dando en este momento en el país, es que hace aproximadamente unos 2 años hacia acá, ha cesado un poco el uso del derecho penal, los procesos de judicialización contra los campesinos por parte de la Policía Nacional. Y eso ha abierto un margen para distintas discusiones, la realización de foros en distintas partes. Por ejemplo, en el último año se han hecho aproximadamente 15 foros que se denominan así foros cocaleros, donde los mismos campesinos, en algunas partes indígenas también, en otros lugares comunidades afrodescendientes, están discutiendo lo que pasa con estas economías y lo discuten de cara a la institucionalidad nuestra. En materia institucional, Colombia tiene una vieja experiencia con distintas figuras, desde la época del Plan Nacional de Rehabilitación, pasando por el programa Plante para erradicación de cultivos, luego los programas contra cultivos ilícitos o familias guardabosques, hasta experiencias regionales, unas más exitosas que otras, como el Si Se Puede en Nariño, en el periodo en que estuvo Antonio como gobernador, pero también hay otras experiencias en otras regiones del país que ahora mismo las comunidades están estudiando. Hay una situación adicional, especialmente en el último año y medio, que la reporta la misma policía, y es la decisión de las comunidades de defender sus cultivos hasta tanto el Estado no les ofrezca una alternativa creíble y viable. Hasta tanto no consulte también desde el enfoque diferencial los intereses de las distintas comunidades que tenemos en nuestro país. Según el último reporte de la Dirección General de la Policía Antinarcóticos, en el año inmediatamente anterior en nuestro país se registraron más de 1.200 bloqueos, que son una expresión ciudadana campesina, allá en donde están los cultivos, donde las familias van y defienden las plantas del proceso de erradicación manual. Y esa decisión es una decisión política tomada ya en muchas instancias, asambleas comunitarias y demás. Este año ya van cerca de 800 bloqueos y eso ha llevado a que la policía diga no podemos erradicar.
no nos está rindiendo, las metas que tenemos de erradicación no funcionan y por eso en los últimos días han sacado nuevamente sobre la mesa la idea de volver a la fumigación usando el herbicida glifosato, ya no desde el aire con aviones como se practicó durante más de 21 años en nuestro país, sino con aspersores de espalda. Situación que seguramente va a generar nuevos enfrentamientos con las comunidades. Por ejemplo, este año ya ha habido choques en intentos de adelantar pilotajes y también en procesos de erradicación manual. En casi todos los lugares la policía ha tenido que terminar retirándose de las zonas donde pretendía erradicar. Entonces hay una situación de conflicto social bien importante que muy curiosamente es contradictoria con los avances que se lograron en La Habana o con algunas propuestas que se han presentado en distintos foros en el Congreso de la República y también con anuncios que ha hecho el propio presidente Juan Manuel Santos, que es una de las debilidades que nosotros hemos encontrado. Estar cada 2 años lanzando nuevas instituciones, nuevos programas, no ayuda a que tengamos una política consistente de largo alcance. Y también estas últimas decisiones de los últimos días de mantener un enfoque prohibicionista absolutamente erradicador, contrario a la idea de llevar el Estado a esos territorios y construirlo de la mano con la comunidad dándole voz a esos productores, pues digo que es contradictoria con el discurso que llevó Colombia como líder del debate internacional a la sesión especial de Naciones Unidas sobre drogas, a la Comisión de Narcóticos en Viena, a instancias como la Organización de Estados Americanos, en donde se facilitó, por ejemplo, la construcción del informe Insulza, que termino con eso, dice básicamente que hay que explorar nuevos caminos, que no es con el uso de la fuerza, que no es con la tolerancia cero o con la idea de que es posible alcanzar una Colombia sin coca, un Perú sin coca, una Bolivia sin coca, que hay que trabajar de la mano con esas comunidades y sobre todo llevar inversión social a esas zonas para reconocerle primero los derechos a esas comunidades. Asistimos entonces a un intenso debate en el país acerca del tema, avivado desde la movilización social, como decía Pedro, también en los entes jurídicos y académicos en donde se habla de la pertinencia o no de reiniciar las aspersiones con el glifosato, y nos ha ilustrado muy bien Pedro sobre el tema. Queremos darle la palabra ahora a Wilfrido Landa, él es representante de las comunidades en Tumaco, de la comunidad de Las Varas en Tumaco, para que nos cuente cuál es la experiencia de ustedes en torno a todo este debate que hemos contado desde la academia, los expertos internacionales, los estudios, el Congreso, pero cuál es la experiencia de ustedes allá en comunidad sobre ese debate que nosotros a veces de manera distante vemos y sobre el cual a veces hablamos sin conocer. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación y aclarar que soy representante legal de Las Varas, ¿sí? Bueno, desde la experiencia de las comunidades, hablo en particular del Pacífico. Creo que aquí en el debate se ha puesto en la mesa el tema inversión social, comunidad, y cuando hablo inversión social, comunidad, estamos hablando de que esas políticas tienen que ser principalmente inscritas en las comunidades, tienen que ser las comunidades quienes dirijan las políticas que quieren, digamos, en particular de todo el tema. Estamos hablando de la coca, que es un producto ilícito, como se habla en todo el ámbito, y realmente lo que nosotros como comunidades exigimos es, primero que todo, esa inversión social que ha faltado en el país, que ha faltado en los rincones, digamos, más recónditos de este país, y que eso permite que estas comunidades tengan que buscar otro tipo de esperanza, digámoslo de esa manera. Hay una experiencia muy significativa que se hizo entre el 2010, 2007, 2010, 2012, y se hablaron ahorita del Sí se puede. Creo que voy a referirme un poquito a ese tema, porque fue una experiencia que se dio en el país que particularmente fue en el municipio de Tumaco y en otros municipios del departamento de Nariño. Está aquí, en ese entonces era representante el doctor Navarro, gobernador, en ese entonces, y que esa alianza que hicimos fue una alianza estratégica entre comunidad y gobierno departamental para poder, digamos, exigir
las esperanzas que las comunidades, digamos, necesitan en ese sentido. La experiencia se llevó a cabo con todo ese proceso de inversión social, pero que esa inversión social fue programada por la comunidad. O sea, quiero referirme de que a veces exigimos, pero que al exigir nos equivocamos cuando el gobierno dice esto es lo que hay para esta comunidad. No, tiene que ser, digamos, un proceso de concertación, de consulta con las comunidades, y en ese sentido la erradicación, no erradicación como se llama, sino como decimos nosotros, la sustitución, debe ser una consulta para la sustitución voluntaria de esos procesos, de esos productos. También, digamos, en ese sentido, las comunidades que en estos momentos están aumentando la población de los cultivos, se dice y se hacen, digamos, esos esfuerzos por tratar de parar la erradicación que en estos momentos se está llevando a cabo en el Pacífico. Pero la idea no es el choque que debe haber entre fuerza pública y comunidad. La idea de esos paros o de esas estrategias que utiliza la comunidad es en el sentido de que el gobierno entienda de que se deben de hacer alianzas estratégicas para que pueda haber, digamos, un fin efectivo de los cultivos en nuestros municipios, en nuestros territorios. Wilfrido, perdón, le interrumpo. Y si uno quisiera, si un gobierno quisiera diseñar una estrategia para acabar con esos cultivos, teniendo en cuenta la experiencia de ustedes, ¿qué pedirían o qué sugerirían ustedes para hacerlo? Por ejemplo, ¿se vale hacerlo con la aspersión manual o hay que hacerla aérea o no hay que hacer ninguna de las dos? ¿Qué habría que hacer? Bueno, de acuerdo a la experiencia nuestra, se tiene que hacer un proceso de erradicación, de sustitución voluntaria, o sea, que la comunidad es la que diga cuál es la estrategia más efectiva para ese sentido. Y el sentido más efectivo, o sea, en la experiencia que hemos tenido nosotros, es la sustitución voluntaria. La sustitución voluntaria de acuerdo a una inversión, o sea... ¿Sustituyeron, por ejemplo, por qué? ¿Por cultivos de qué? Por cultivos de pancoger, por cultivos que nosotros venimos generando desde la ancestralidad, el cacao, el plátano, la yuca, el maíz, el arroz. O sea, es una sustitución, no es una erradicación, porque es una cosa totalmente diferente y que en ese sentido permite que la comunidad pueda avanzar. O sea, como decía Navarro en estos momentos, nosotros hicimos vías, hicimos polideportivos, escuelas, salas de internet, o sea, una situación totalmente allegada a la comunidad, o sea, que es la comunidad la que permite que las cosas se puedan dar, en ese sentido de la sustitución manual, no erradicación ni expansión, o sea, en ese proceso llegaríamos, digamos, o sea, no tendríamos fin porque por un lado estaría el gobierno haciendo la erradicación, haciendo la expansión, pero por otro lado estaría la comunidad sembrando en otros sitios, o sea, y ese no es el sentido, o sea, ese no es el querer de nuestras comunidades. Nuestras comunidades exigimos la inversión social, que el gobierno llegue, que haya vigilancia, que haya una seguridad en todo el sentido de la palabra. Perfectamente claro. Wilfrido, permítame un instante, por favor. Profesor Soberón, uno de los escenarios más intensos del debate en Colombia sobre el tema tiene que ver con la decisión gubernamental. Primero, en abril del año pasado, de suspender o de anunciar la suspensión de la fumigación con glifosato aérea. Y ahora viene este año diría Pedro Arenas, una contraorden, una decisión en sentido contrario, en la cual se busca continuar con el glifosato, pero ya no por vía aérea, sino manual, a espalda, como decía Pedro Arenas hace un instante. Eso tiene unos problemas técnicos, de seguridad, incluso de hecho hace costosa la fumigación, según expresan algunos analistas en el país que no comparten esa idea. ¿Qué se sabe, qué se ha visto en los países andinos sobre el asunto de la fumigación y el paso de la aérea a hacerla de manera terrestre con glifosato? El peor escenario que pudiera tener
el proceso de paz colombiano es seguirse moviendo bajo el concepto de la reducción de la oferta. Durante los últimos 50 años, la comunidad internacional le exigió a los 3 países andinos que diseñáramos política pública sobre la base de hectáreas erradicadas, número de detenidos, droga incautada. Esos indicadores, a la luz de las exigencias del proceso de paz, no sirven. Por lo tanto, uno de los instrumentos tradicionales de la reducción de la oferta, la fumigación, no solamente es altamente contaminante en el sentido geográfico, biológico, pero también en el sentido político. Distorsionaría y deterioraría muchísimo las posibilidades de lograr resultados sostenibles. En ese sentido, retomo la idea del control social, porque yo creo que el mejor erradicador es el propio productor y su organización. Y en un proceso en donde los indicadores deben de ser indicadores de paz, de ciudadanía, de ocupación estadual y ocupación ciudadana del territorio. Por lo tanto, ninguno de esos indicadores antiguos debe de apurar, y tampoco creo yo, ni la región andina, ni mucho menos Colombia, debe dejarse apurar por un proceso, por Dios, hemos tenido 50 años de vivir bajo un esquema, un paradigma que ya no sirve más. Ya el presidente Santos lo ha dicho a nivel global. Quizá el reto es llevarlo al nivel doméstico, pero hay que ir pasito a paso. Y en ese sentido, yo creo que debemos de eliminar el indicador de hectáreas erradicadas, porque sabemos, la experiencia boliviana, peruana y colombiana nos indica, los cultivos se mueven, se fragmentan, se potencian en su nivel de productividad. Y en el caso peruano, el depender de precios internacionales como el del café o el cacao, que en un momento son favorables y en el otro no, nos puede llevar al retorno de escenarios con coca de igual manera. Nuestros grados de sostenibilidad deben de estar dados por políticas públicas que prioricen la participación de la comunidad desde el diseño hasta el monitoreo. Okay. Dinero que llegue debe ser un dinero que llegue no a la capital, porque muchas veces llega a la capital. El dinero que llegue debe llegar ni siquiera a la capital departamental. Debe de haber consecuencia y llegar a la organización misma. Parece estar esta última apreciación en sintonía con su propuesta, ¿no? La inversión no es, los dineros que lleguen no son en la capital, doctor Navarro, tienen que estar en la región. Es esencial ganarse la voluntad de la comunidad. Es esencial ganarse la voluntad de la comunidad. Una de las cosas que tenemos en el conflicto armado colombiano es la distancia que hay entre esa población de todas esas zonas y el Estado y la sociedad colombiana. Primero, porque viven en el siglo XIX, muchos de ellos. Segundo, porque no creen en el Estado. Tercero, porque están en la ilegalidad y son tratados como delincuentes por tener una actividad económica ilícita. Bueno, hay que ganarse la comunidad, hay que brindarle lo que es la presencia integral del Estado, hay que brindarle seguridad. Ese es un tema muy importante que yo quiero decir en Colombia. Si no somos capaces de brindar una seguridad desde el Estado, aparece un grupo armado que reemplaza al que estaba brindando esa seguridad ilegalmente, que eran las FARC, en muchas de las regiones. Y es un tema fundamental que nos diferencia de Bolivia y Perú en este momento. Tiene que haber un componente de seguridad. ¿Y quién va a brindar la seguridad? El Estado, la policía, el ejército, que ha sido el enemigo de las FARC a lo largo de todos estos años. Entonces hay que cambiar el paradigma y hacer que esa sociedad sienta que esa fuerza militar y policial es amiga, él está acompañando. Es decir, es una transformación de la relación entre sociedad y Estado lo que se hace necesario. Y es necesario darle continuidad. Lo primero que yo digo es que prácticamente todos los programas de sustitución de coca de Colombia han sido de muy corto plazo, no han tenido continuidad. Esto necesita ser planeado a 10 y a 20 años. No puede ser un programa con la plata de cooperación internacional, se acabó la plata de cooperación internacional y se nos acabó el programa. No, señor. La cooperación internacional será bienvenida, pero tiene que ser una responsabilidad colombiana. Por eso, en la reforma constitucional que se está haciendo, se establece que durante 20 años debe haber una inversión prioritaria del Estado colombiano en esas zonas marginales donde el conflicto, digamos, está en este momento presente y va a haber unos resultados del acuerdo de paz. Y en muchas de ellas lo que hay es coca. Normalmente sí hay que hacer un proceso con la comunidad, muy organizado, con seguridad y a largo plazo. Dice usted bien, tiene que ser a 15 o 20 años.
Pero también es cierto que el posconflicto se gana en los 2 primeros años. En el primer Exactamente, exactamente. No podemos cometer el error de hacer una etapa inicial barata porque lo barato sale caro. Lo que va a pasar es, somos capaces de que el Estado ocupe esos espacios con una estrategia de largo plazo, porque si no, nos lo va a ocupar otro grupo armado ilegal. Y mire, el problema de tener un programa de sustitución sostenible, cuando llega un grupo armado que se lucra de la plata de la economía ilícita, es que ese programa se vuelve insostenible, porque presionan a la gente para que no sigan con el programa. Entonces, la primera fase es fundamental y hay que hacerla no el año entrante, hay que hacerla a partir del 1 de julio de este año y hay que financiarla a partir del 1 de julio de este año. Y hay que sacar la plata de donde hay que sacarla. Si hay que aplazar una vía 4G por 6 meses, aplacemos una vía 4G por 6 meses. Pero no dejemos de tener ese 1.5 billones de pesos, que es el cálculo que nosotros hemos hecho, para 112 municipios, para invertir en esos programas de presencia integral del Estado en el territorio, donde hay una economía ilegal, o sea, donde hay coca o minería ilegal. Muy rápidamente, doctor Navarro, ¿cuáles son esas líneas de intervención, las principales? Sí, las principales aquí las tenemos. Mire, ya hice un resumen ahora, pero lo repito. Acompañamiento para el desarrollo rural. Transición de la economía ilegal en la economía legal, un dinero para esa transición. Infraestructura, o sea, bienes públicos, esencialmente vías de comunicación. Fortalecización de programas sociales, fortalecimiento de la justicia y presencia de la seguridad. Además, pues hay que hacer un programa de cumplimiento de la reparación de las víctimas y de desminado, porque en muchas zonas hay minas antipersonales. Pero estas son las ramas esenciales, las líneas esenciales, que hay que empezarlas ya. Yo quiero ser muy enfático en esto. Yo quiero decirle al ministro Pardo, al ministro del posconflicto, ministro Pardo, no se me ponga a ahorrar ahora en lo que no es ahorrable. Lo barato sale caro. Hay que tener presencia desde el día 1, con una perspectiva de largo plazo sí, pero empezando el día 1. Pedro Arena, ¿le suena la idea? ¿Es por ahí la cosa o no? Tal vez estaba... En términos generales, lo que dice Antonio se inscribe en los nuevos conceptos que se están elaborando a nivel internacional. En la práctica ya hoy, en las discusiones, por ejemplo, de Naciones Unidas o el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ya nadie habla de sustitución de cultivos, porque el concepto de sustitución de cultivos se inscribe en la misma lógica de cultivo cero. Es obligar a la gente a que salga de lo que le está dando la comida bajo la promesa de que el Estado va a llegar a tenderle la mano. Realmente eso ha funcionado en muy pocos casos en el mundo. Y más bien conceptualmente se ha avanzado hace aproximadamente unos 25 años a la idea del desarrollo alternativo. A eso le han puesto otra cantidad de apellidos, integral, rural, le han pegado, por ejemplo, en el caso de Colombia, la idea de consolidación territorial, que se le entregó en el caso de la Macarena, principalmente a las fuerzas militares, y no fue sostenible, como una de las críticas que se expresaba ahora. ¿A dónde hemos evolucionado? Hemos evolucionado a pegar la existencia de estos cultivos con problemas sociales, rurales, históricos, con problemas de pobreza, de marginalidad, de falta de presencia del Estado, de infraestructuras, de dotaciones y demás. Y por eso el PNUD, cuando hizo la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible, los nuevos Objetivos 2030, ha dicho que la forma de medir el éxito en las intervenciones en esas comunidades que tienen alta dependencia de la economía ilegal es cuánta gente salió de la pobreza, cuánta gente accedió al mercado y no cuántas matas se pudieron destruir. Entonces lo que Antonio comenta con esas ideas generales se inscribe justamente en la perspectiva del desarrollo rural integral, que está muy asociado a la lógica que se avanzó en La Habana, porque en La Habana el punto 4 de cultivos de uso ilícito que el gobierno reconoce, que son cultivos de uso ilícito y no cultivos ilícitos. En eso semánticamente parece sencillo, pero hay una elaboración profunda allí. Lo que se dice es que este punto tiene que pegarse con el de reforma rural integral, es decir, 4 y 1 van de la mano. Y uno mira en este momento, a propósito del llamado que Antonio le hace al doctor Rafael Pardo y al gobierno nacional para empezar ya,
pues una contradicción con la movilización social campesina, indígena, afrodescendiente, que por ejemplo está en las carreteras en este momento en el Cauca, o que se está movilizando en el Magdalena Medio o en otras zonas del sur de Colombia, donde lo que reclaman las comunidades es una cosa de entrada básica, ser tenidos en cuenta, que su voz sea escuchada, que es un aspecto que está contemplado en los acuerdos de La Habana. Se tiene que partir de hacer asambleas comunitarias, elaborar conjuntamente con la gente los planes de desarrollo alternativo integral comunitario, planes municipales, que es lo que allí se plantea. Esa lógica sí se corresponde con el debate internacional actual y se corresponde con los poquiticos avances que se registraron en UNGAS. Allí se dijo que los cultivos existen por causas de orden social. No porque hay necesariamente consumo de drogas en el mundo, que es una realidad, es una consecuencia social también, así se reconoció, pero se dice cualquier intervención en esas comunidades debe ser desde la perspectiva de derechos. Y en ese sentido, un reclamo que se hace a nivel internacional es arrancar por descriminalizar a las familias que actualmente están vinculadas con estas economías, con estas plantas, en el ámbito de la producción de pequeña escala. Ahí no se está planteando para los grandes narcotraficantes, se dice es que el campesino que deriva el ingreso de subsistencia de unas matas de coca no sea considerado criminal y no sea encarcelado, y menos ahora que le han puesto la amenaza incluso de la extradición con la ley extraterritorial recientemente aprobada en los Estados Unidos. El primer paso para que la gente sea tenida en cuenta, que su voz sea escuchada, es dejar de considerarlo criminal y dejar de amenazarlo con la cárcel o con la erradicación forzada. El Estado, dice el PNUD y dice el debate internacional, debe aplicar una secuencia correcta, que es primero, como plantea Antonio, ganarse la voluntad de la gente haciendo lo que le toca. El Estado debe cumplir con sus obligaciones y en la medida en que el Estado cumpla con sus obligaciones, que las primeras según la Constitución nuestra son garantizar los derechos de la gente, como consecuencia de eso los cultivos se van a ir reduciendo, se van a ir disminuyendo, no eliminando. Esa idea que tiene el acuerdo de drogas de La Habana de que es posible una Colombia sin coca es una ingenuidad. Ricardo ahora planteaba todas las cosas a las que han obligado a nuestros países y a pesar de tanto dinero invertido, no solamente por la vía de la erradicación forzada, sino también por la cooperación, desde el punto de vista de la seguridad, desde la lógica prohibicionista, pues no ha servido para acabar los cultivos, por el contrario, él lo explicó muy bien, se han fragmentado, se han transfronterizado, lo conocemos muy bien a propósito del lío entre Colombia y Perú, o entre Perú y Bolivia, entre Bolivia y Argentina, más al norte entre México y los Estados Unidos, eso, o entre Guatemala y los demás países centroamericanos, o como ocurre también en otros países en Asia. Entonces, volviendo al punto, lo que dice Antonio es en esa lógica de aportar insumos para complementar aspectos que se señalaron ya en el Acuerdo de La Habana, pero muy inscritos en la lógica del desarrollo rural integral y en la lógica de construir Estado en esos territorios de la mano con las comunidades. Profesor Soberón, todos sus contertulios han dicho que hay que escuchar a las comunidades, entonces hay que ayudar a las comunidades, dijo Antonio Navarro, hay que escucharlas y nos dio algunas pistas, dice Pedro Arenas. Wilfrido también dice, si van a hacer algo que nos escuchen, que hablen con nosotros. ¿Cómo se hizo en Bolivia el tema que usted destacaba de la participación comunitaria? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues hay un presidente de la República en el Palacio Quemado que viene de las bases campesinas, cocaleras, y no fue sino el hecho de que no se le escuchó que obligó a que participara en política y asumiera la política como un ejercicio democrático, y ahí está considerado como el cuarto presidente más exitoso del mundo, según lo han declarado recientemente, y en fin, o sea, allí fueron las inconsistencias de los otros actores las que llevaron a las comunidades a salir de la chacra, de la parcela, y llegar a Palacio Quemado, que es el Palacio de Gobierno de los bolivianos. Entonces, en ese sentido, yo insisto y comparto el tema de la velocidad. Entiendo lo que el senador Navarro nos dice sobre la necesidad de mostrar el primer día el shock de inversiones que le dé confiabilidad al proceso. Eso es clave, pero que no se confunda con un apuro que nos venga desde afuera, con una rapidez que lleve un poco a ser ingenuos pensando de que es posible lograr, como dijo bien Pedro, la eliminación de algo que no se ha eliminado en el mundo, y que más bien podamos ejecutar lo que yo aprendí de la cooperación alemana, el proper sequencing, el tiempo adecuado para hacer las cosas. La velocidad nuestra como andinos
es que la economía comunitaria sea sostenible en el tiempo, no es desaparecer cultivos. Ese debe ser el apuro nuestro apuro es ser pausados para ser sostenibles, más allá del shock de inversiones del primer día, por supuesto, y eso pasa por la comunidad necesariamente. Pero, si Elber me permite, en Bolivia lo que se hizo fue reconocer a esas personas como ciudadanos, primer paso. Es decir, ustedes son sujetos de derechos, ustedes no son delincuentes. Segundo, ustedes tienen organizaciones, sí señor. Si uno mira la realidad colombiana, aquí también hay organizaciones. Si uno va a un consejo comunitario, hay una forma de autoridad, hay una organización allí que seguramente tú lo viviste dialogando directamente con ellos. Al nivel más mínimo que es nuestra vereda, hay una forma de organización de la comunidad, la Junta de Acción Comunal. Están a nivel de las autoridades indígenas, en materia ya de territorialidades indígenas, también unas formas de organización propia, con una cosmogonía propia, con sus propios planes de vida, con sus propias expectativas, sus propias visiones, y eso se desconoce cotidianamente. Entonces, lo que hicieron allá fue decir, usted tiene formas de organización, las reconocemos, venga, nos sentamos, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las nuestras. Ustedes van a ayudar a vigilar lo que ellos llaman la desviación de la coca para el mercado ilegal, pero vamos a regular una parte de esa producción para un mercado lícito y vamos a industrializar, que es una cosa que aquí en Colombia parece bastante lejana. Yo por eso no la he tocado mucho, creo que Ricardo tampoco la ha querido tocar, pero es su propia dinámica, su propia realidad. Pero lo primero fue eso, son ciudadanos, tienen formas de organización, hay que sentarse con ellos. Hay que sentarse con ellos. Con ustedes, Wilfrido, en el Consejo Comunitario de Las Varas, del cual usted fue representante legal, ¿se sentaban los actores estatales a discutir sobre estos temas, los actores del orden regional y nacional? Correcto, precisamente en ese sentido nosotros pudimos construir lo que hoy llamamos y reconocemos el Plan de Desarrollo Rural Integral del Consejo Comunitario, donde están todas las políticas comunitarias que fueron insertadas en el plan de acción del departamento y en el plan de acción de la alcaldía de Tumaco. Entonces, en ese sentido, recojo nuevamente las palabras que han expresado. Hay que sentarse con las comunidades, ver su vivencia, o sea, cuál es el sentido de esa comunidad, y que las políticas nazcan desde la comunidad, que no nazcan desde el escritorio de Bogotá, no, tienen que nacer desde la comunidad, desde el más mínimo comunitario, para que eso pueda ser insertado en los planes de acciones de los mandatarios de turno. Muchas gracias. Doctor Navarro, usted hace un instante le estaban echando por ahí piropos, que el plan que usted hizo cuando era gobernador, ¿en qué consistía el asunto, sobre todo el que hablaba Wilfrido Tumaco? Bueno, este programa es un programa, fíjese usted, a mí me eligieron gobernador en la época que era el presidente Álvaro Uribe. Él le ayudó a mi contrincante, a mi competidor, y al final, pues la gente votó más por mí que por el candidato apoyado al presidente. Entonces fui gobernador de Nariño y vi que había un problema que nadie le estaba metiendo la mano, el problema de cultivos ilícitos, de cultivos de soja. Nariño, infortunadamente, todavía hoy es el departamento con más áreas, con más hectáreas de soja en Colombia. Entonces, lo único que estaban haciendo era fumigar. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un acuerdo para hacer una cosa distinta. Hicimos un acuerdo con el presidente. Me dijo, bueno, yo no creo en lo que usted va a hacer, me dijo Uribe. Pero hágale. Pero vamos a escoger unas áreas y áreas. Entonces escogimos primero 2 municipios en la cordillera que se llaman Leiva y El Rosario, y después tuvimos la oportunidad de hacer una cosa un poco más pequeña en el Consejo Comunitario Rescate de las Varas de Tumaco. En el caso de Leiva y El Rosario fue con plata de la Unión Europea. Un programa de la Unión Europea nos financió el programa de la Unión Europea. O sea, el gobierno nacional no nos dio ni un peso. Todo fue con plata de cooperación y la política que tenía la gobernación. Y decidimos hacerlo participativamente. Miren, por ejemplo, en el municipio de Leiva hicimos vías nuevas, ampliación de caminos vecinales que las contrataba la Junta de Acción Comunal. Nosotros le dábamos la asesoría técnica y el acompañamiento técnico, pero quien tenía la responsabilidad de hacer la obra era la Junta de Acción Comunal. ¿Cuáles vías se hacían? Las que decidían las comunidades, las que priorizaban las comunidades de acuerdo con la plata que teníamos disponible por el programa. Y ejecutaba. Mire, como resultado no se compró un solo predio para las vías nuevas. La gente cedía los predios, pero era su vía. Y era un programa muy exitoso. Les digo esto, a las FARC no les gustaba mucho la idea,
porque por ahí iba a entrar el ejército también, ¿cierto? Pero era tan popular el programa ante la comunidad que las FARC organizaron una veeduría ciudadana para que el programa se hiciera bien hecho. Imagínese usted. O sea, es esencial ganarse la gente de la comunidad. El programa en Las Varas, pues es una zona mucho más difícil aún desde el punto de vista del orden público, el municipio de Tumaco. Entonces tuvo cooperación, en este caso de aire, un dinero de cooperación. Pero esto tiene que ser una responsabilidad del Estado colombiano, porque todos estos programas de cooperación son temporales y después no tienen segunda fase, o se acaba la plata y vino la crisis en Europa y entonces ya no había plata para una segunda etapa. No, esto tiene que ser una responsabilidad del Estado colombiano de mediano y largo plazo. Esto es de lenta maduración, esto se va ganando, la gente se va metiendo en la cosa, va encontrando que las cosas funcionan y va haciendo el relevo, el reemplazo de los cultivos. Pero claro, decirle a la gente, deje de cultivar, pase hambre y vuélvase bueno, eso es un cuento chino, eso es un cuento chino. Esto aquí, nadie va a aceptar volver a lo que tenía antes de los ingresos de la soja. Lo que hay que es reemplazar esos ingresos por otros ingresos y eso requiere una planificación y un desarrollo de actividades productivas bien hecho, pero en todo caso con la comunidad todo el tiempo. Pedro Arenas quería aportar algo. Al programa justamente de Nariño, que ha sido visto con buenos ojos por varios evaluadores de programas y de proyectos. Un punto importantísimo, el rol de la institucionalidad territorial, en particular del gobierno departamental en ese momento, que además se caracterizaba porque estaba dirigido, no lo voy a decir porque esté Antonio acá, por alguien que tenía peso y capacidad de convocatoria. A uno le extraña ver a casi todos los gobernadores del país ausentes en este tema. Últimamente la Federación Nacional de Gobernadores ha tenido la intención de meterle el diente al asunto, sobre todo facilitando información para ver si los gobernadores en este primer semestre que está terminando incluían este tema fuertemente en sus planes de desarrollo territoriales. Pero luego se necesita mucho liderazgo, se necesita mucha convocatoria. Por ejemplo, en Pasto se alcanzaban a reunir en algún momento mesas de cooperación internacional con 30 o hasta más representantes de distintas agencias de cooperación y de entidades del orden nacional y territorial. Esa capacidad de coordinación también se requiere para que esto funcione. Se requiere sin duda ese diálogo fluido, se requiere descentralizar recursos y responsabilidades. Y eso no, y sobre todo se requiere también un diálogo de civiles. La experiencia de la Macarena, que también ha sido considerada buena en algún momento, en gran parte no fue sostenible porque el peso, el tiempo más importante donde había más recursos fue conducido directamente por las fuerzas militares y no por las autoridades democráticamente elegidas. Cuando termina el énfasis de lo militar, las autoridades territoriales, alcaldías y gobernaciones no asumieron lo que correspondía. Y el tema de la sostenibilidad es definitivo. Nosotros ya, para muchas agencias de cooperación como país, somos calificados como un país de renta media. Hay otros países con mayores crisis humanitarias que la nuestra. Cuando se suscriba un acuerdo de paz con las FARC, muchas agencias de cooperación ya no nos tendrán como prioridad. Por lo tanto, la responsabilidad de atender los distintos compromisos derivados del acuerdo de paz para su implementación serán fundamentalmente de nosotros los colombianos. Y por lo tanto ahí sí va a tocar echar mano de una de las vías 4G que decía el doctor Navarro. Porque no, aplazarlas, no vamos a dejar de hacerlas, las vías 4G las necesitamos, pero aplazarlas. Reorientar recursos. En muchas partes hay comunidades que dicen, aquí no hay Estado. Nosotros hemos tratado de ver si es cierto que no hay Estado en un departamento como el Caquetá. Sí hay Estado, lo que pasa es que es un Estado con un énfasis que no es útil a este tipo de situaciones, es decir, un Estado más enfocado en el gasto de seguridad fundamentalmente para atender el conflicto armado interno, pero no para atender todos estos aspectos productivos, sociales, económicos que demandan las comunidades. Entonces, le tocará discutir al gobierno nacional con el Congreso cómo reorienta el recurso. La experiencia es que cuando hay la oportunidad la gente se entusiasma y se mete en esto. Se emociona. Yo eso sí lo he visto de manera impresionante. Esta es una gente que está olvidada, que no existe para el Estado y para la sociedad colombiana, que están, como además también ni votan, entonces no existen. Cuando hay la oportunidad,
hombre, la gente se entusiasma y se mete y colabora y hace rendir las cosas. A mí me parece que es también una gran potencialidad todo el proceso de participación. Quiero hacerles una pregunta a todos, es la misma pregunta para todos, y recogemos sobre este punto, y empezaría nuevamente con Pedro. Hasta lo que se conoce, con lo que sabemos, poco o mucho, sobre los acuerdos de La Habana, ¿qué reflexión le merece a usted? ¿Está acertado respecto a lo que se debe hacer en materia de lucha contra los cultivos de uso ilícito en el país? ¿Falta algo? ¿La embarramos en algo? Tienen un mejor enfoque de los que hasta ahora el país ha aplicado. Reconoce que esto es un asunto de orden social, económico, político, institucional, que debe converger la comunidad, que ellos deben ser interlocutores válidos. Incluso se plantea en ese acuerdo el tratamiento penal diferencial, que nos debe abrir la puerta simplemente para la descriminalización total de esas comunidades. Y tal vez peca un poco en conceder toda la posibilidad de éxito a la idea de sustitución, es decir, siguen usando un concepto que parece que ya está quedando en desuso. Y sin embargo, cuando plantean que hay necesidad de construir varios planes donde concurran distintos actores, eso le da un poco más el carácter que está reclamando el PNUD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando plantean lucha contra la pobreza en esas comunidades, cuando plantean efectivamente que allí se lleven infraestructuras, se construyan dotaciones, se plantea incluso la creación de una nueva institucionalidad, eso es interesante. Interesante respecto de otros abordajes que hemos tenido nosotros en el país hasta ahora. Mire, yo cuando viví acá en Colombia del año 2001 a 2005, estaba a cargo de un programa de fronteras que tenía que monitorear el flujo de refugiados colombianos en los 5 países vecinos. Yo creo que ese periodo acabó y el gran reto que tenemos como comunidad regional es que la paz de Colombia es la paz de la región andina. Y tenemos que ser muy claros en eso, no solo en un acompañamiento, como ha sido siempre, sino en un entendimiento de los retos y dificultades que tiene el propio proceso en su relación con los cultivos ilícitos. Y por ejemplo me refiero a un potencial miedo, temor regional de que la paz de Colombia pueda representar en mi país, en el Perú, un traslado de los procesos ilícitos, etcétera, que puedan ocurrir, como de hecho ha ocurrido en los últimos 30 años, idas y vueltas. Y debemos de evitar eso, caer en esos miedos, ser conscientes que puede ocurrir, pero que no podemos aceptar de ningún modo volver a caer en el San Benito de que entonces usted pasa a ser el responsable, usted vamos a aplicarle estas políticas, entonces ya terminamos con Colombia y vayamos para allá. Y hace un ratico decía Pedro sobre el tema de la cooperación, ya no vamos a tener mucha cooperación, contante y sonante no va a haber porque somos de renta media, pues tendremos que reconvertir la responsabilidad compartida. Perdónenme un momentito, pero los acuerdos económicos del Banco Mundial en materia de economía deben de entender que nosotros debemos de proteger en primer lugar a nuestros productores agrarios, a la pequeña agricultura, y no estar supeditados al cumplimiento a rajatabla de los acuerdos de libre comercio que pretenden traernos transgénicos, que pretenden traernos semillas o productos de otros países a precios mucho más baratos que el nuestro. Eso debe ser parte de los acuerdos y de su ejecución. Profesor Soberón, gracias. Senador Navarro, la misma pregunta, los acuerdos de La Habana, ¿están en sintonía, no están? ¿Vamos por donde es? En general sí, a mí me parece que están en sintonía, pero, digamos, vuelvo a decir lo que dije al principio, mucho énfasis en los acuerdos y muy poquito en su aplicación en el día 1. Entonces, ese déficit tenemos que llenar, pues el día 1 ya casi llega, nos cogió la noche, muy a la colombiana dejamos todo por última hora, y esos acuerdos y su aplicación hacia el futuro depende de lo que pase en los primeros 18 meses. Perfecto. Wilfrido, por favor. Bueno, la comunidad dice que los acuerdos están en sintonía, que van por buen camino, que se hace importante el sentido de que las víctimas y las comunidades estemos inmersas en ese proceso. Pero entonces la pregunta o la incógnita que nos hacemos es
¿será que en el ejercicio, en la práctica, la comunidad va a estar inmersa? O sea, ese es el pensamiento que tiene la comunidad y es, digamos, como el interrogante que nos hacemos. El poder estar inmerso y en poder hacer la participación efectiva en todo este sentido. Ese es el tema clave para ustedes. Hay otro asunto que tocaba hace un instante el senador Navarro y que no podemos pasar por alto. Tumaco es un municipio que tiene una situación más compleja que otros por problemas de orden público, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren trabajar y hay una escasa o no tan profunda como se quisiera aproximación de los entes nacionales y regionales para buscar a las comunidades, para proponer y para escucharlas en la búsqueda de ideas que permitan resolver el problema, ¿cómo intervienen en ese sentido los actores ilegales? ¿Los presionan a ustedes? Porque ustedes tienen un problema y es que, ok, falta que el gobierno central se acerque más, pero los otros como que sí se acercan más. Hoy la situación en Tumaco, ¿cómo es al respecto? Bueno, hoy en día la situación es compleja, vuelvo y repito, es cierto, hay un acercamiento por parte de estas particularidades y que permiten que la comunidad, digamos, esté en constante sufrimiento, por decir algo. Nosotros estamos dispuestos a acercarnos al gobierno nacional, a participar efectivamente. Tenemos propuestas, hay políticas ya desde las comunidades y en el ejercicio de nuestras funciones como nuestra Ley 70 nos conlleva, tenemos organizaciones que van a estar, digamos, inmersas en todo el ejercicio del país y del proceso de paz como tal. Tendría que, digamos, hacer un análisis bien profundo en todo el sentido de la participación y cómo, digamos, querríamos nosotros participar en todo este ejercicio. Como vuelvo y repito, tenemos las organizaciones y que están dispuestas a toda la conversación que se pueda dar con el gobierno nacional. Pregunta para todos sobre un tema mucho más específico, pero que también es objeto de controversia. ¿Es nocivo para la salud humana el glifosato? Correcto, es nocivo. Yo acabo de llegar de Guapi, Timbiquí, vengo de una comunidad indígena y realmente la expansión que se está haciendo en esa población está haciendo daño efectivo a la comunidad. Y hubieron ejercicios en el municipio de Tumaco también por los lados del Consejo Comunitario Río Chauí, Río Mexicano, cuando se hacía todo este proceso de aspersión, donde hubieron significativas muertes que el gobierno no estuvo, digamos, no puso el ojo precisamente en estos casos. Es nocivo para la salud humana en este sentido del glifosato. Profesor Soberón. En el año 91 en el Perú se fumigaron 19 hectáreas de coca, nunca más. Se prohibió la fumigación bajo cualquier concepto con productos químicos por su implicancia en la salud humana. Y eso quedó claro y queda claro más allá del conservadurismo de las políticas peruanas en materia de drogas. Antonio Navarro. Pues un pesticida, un fungicida, es un veneno. Que envenena las plantas, pero también tiene efectos sobre la salud humana. Por eso, no estoy diciendo que sea con el glifosato, pero con algún otro producto, hace poquito en Boyacá, murió un campesino porque no se protegió bien al fumigar su cultivo de coca. Eso es veneno. No hay manera de decir que no es porque precisamente es para matar las plantas. Entonces, si mata las plantas, pues también afecta la vida. Pedro. Ha habido muchos pronunciamientos, incluso de nuestras altas cortes, que han generado limitaciones al uso de esta técnica. Concretamente, por ejemplo, el Consejo de Estado ha hecho pronunciamientos claros al respecto. No se puede fumigar en parques, estamos obligados siempre a adelantar consultas previas, lo que no siempre se respeta, tanto con afrodescendientes como con indígenas, a partir de una tutela que ganaron los pueblos indígenas de la Amazonía a principios de los años 2000. Hay muchas quejas, solamente en el departamento del Cauca, el Comité de Integración del Macizo, con un grupo de abogados, recaudó quejas por encima de las 30.000
que están instauradas primero ante el Tribunal Administrativo en Popayán y luego el proceso se ha trasladado a Cali. Hay una demanda también de un grupo grande de productores del sur de Bolívar que se adelanta en Cartagena. Hay múltiples demandas en el departamento del Putumayo por las aspersiones adelantadas en el marco del Plan Colombia. Y uno de entrada pues tendría que decir que si esto no fuera tan dañino para la vida de las comunidades, pues como por qué la gente tendría que ir a desgastarse en distintos pleitos, algunos que han sido llevados hasta instancias en los Estados Unidos. Sobre este tema hubo prohibiciones expresas en algunos momentos por grupos de congresistas de los Estados Unidos cuando aprobaban paquetes de ayuda anuales a comienzos de los años 2000, por ejemplo sobre parques naturales. Entonces, que si esto ha hecho daño a la vida de las comunidades, sí, uno de los daños más grandes que se ha hecho ha sido que en la medida en que le destruyen la economía campesina de subsistencia a las familias, estas se trasladan a otras partes donde hay selva y vuelven a tumbar. A propósito de los intereses de la cooperación alemana, noruega, sueca, en estos momentos en que están más ocupados por los efectos de la deforestación frente al cambio climático, la guerra a las drogas en Colombia ha sido uno de los motores más fuertes para el incremento de las tasas de deforestación, que ha impactado muchísimo en el Andén Pacífico, ha impactado incluso en la parte andina, en las partes altas de las cordilleras nuestras, y ha impactado muy fuerte en la Orinoquía y Amazonía. Ecosistemas estratégicos para el país. Nada sencillo el panorama entonces. A nosotros nos parece absolutamente contraproducente en la idea de llamar a las comunidades hacia el Estado, volver a aplicar aspersiones ahora con estas bombas de espalda que son vulgarmente conocidas en el mundo campesino como cacorros. Cacorros, sí. Esta idea de trasladar estos químicos a las profundidades de la selva para seguir afectando la vida de las comunidades no se compadece para nada con el conjunto de propuestas que están inmersas en los acuerdos de La Habana o con las propuestas que durante décadas han venido presentando las mismas comunidades. Y si a eso le sumamos que van cerca de 300 personas que murieron en acción de... Según lo que el estudio que elaboraron Julián Wilches y Juan Carlos Garzón, la fumigación manual conlleva riesgos para los que la aplican. Para el que está fumigando, 300 muertos. Conlleva riesgos en su salud, pero conlleva riesgos también por el conflicto armado. Hay que considerar que en Colombia se está adelantando un proceso de conversaciones con las FARC, pero no son el único actor armado presente en todas las zonas del país donde están estos cultivos. También hay cultivos en zonas del ELN, que están en abierta confrontación con la fuerza pública. Hay cultivos en zonas del EPL, por ejemplo en el Catatumbo, y hay cultivos en zonas de control de los urabeños o de otras organizaciones criminales. Entonces, la idea de que aprovechándose de la tregua unilateral en este momento o más adelante del cese bilateral, la policía podrá entrar hasta zonas a donde nunca había podido entrar para aplicar estas aspersiones. Por una parte, en las zonas donde no son de FARC hay un riesgo de seguridad inminente, pero en las otras zonas muy seguramente lo que va a pasar es que las comunidades se van a movilizar en protesta contra este tipo de aspersiones. Hay estudios que señalan que hay cerca de 1000 personas mutiladas, entre uniformados y civiles, de los que participan en ese trabajo de la fumigación terrestre de los cultivos. Vamos a dar 2 minutos a cada uno de los participantes para que vayamos despidiendo el mensaje y la reflexión final de cada uno de ustedes para que quienes nos miran a través del espectador.com aprendan, entiendan un poco más de la complejidad de este tema que estamos tratando hoy. Primero el profesor Soberón, por favor. Muchas gracias. Primero expresar mis mayores deseos para que esto no sea un cuento chino, y en mi país sabemos de cuentos chinos, por lo tanto no queremos que haya un cuento chino en Colombia. Los japoneses. En segundo lugar, somos conscientes que en la escala global la guerra contra las drogas es un fracaso generalizado, y si bien no hemos obtenido de las instancias globales los palanqueos suficientes para conducir en la escala global estos cambios, estamos muy seguros de que serán hechos dentro de los países, dentro de las comunidades, las que irán alimentando estos procesos de reforma. Finalmente, deseando los mayores deseos para que este proceso se conduzca
con luces cortas y luces altas, en el sentido de que se cumpla el primer día y el último día con los criterios que debe de contener este proceso en lo que a sustitución de economía se refiere. Y finalmente, mi llamado a que efectivamente la experiencia que tuve en el Perú como ser antidrogas durante un corto tiempo pasaba por considerar que el campesino no es solamente un sujeto de derechos, sino también un sujeto de obligaciones. Y es en ese contexto que lo respetamos, que lo entendemos y que acompañará los procesos que el Estado conduzca. Perfecto, muchas gracias. Wilfrido, por favor. Bueno, yo agradecer la oportunidad de dirigirme a la opinión pública, darle un mensaje positivo a la población afro del Pacífico, que nos rodeemos de los derechos que hemos ganado con todas las luchas que se han podido adelantar y que de acuerdo a esos derechos podamos hacer las reclamaciones a nivel nacional como nos enseña o nos da, digamos, esos derechos de la Constitución y los derechos que tenemos como afro. En ese sentido, agradecer nuevamente la oportunidad y de poder expresar. Muchas gracias. Don Pedro Arenas. El presidente ha dicho que con la firma del acuerdo con las FARC, Colombia va a avanzar sin precedentes porque la FARC va a ayudar en la tarea erradicadora. Eso no está muy claro hasta ahora. Seguramente será materia de los últimos puntos que restan de discusión. Pero aunque ellos ayudaran, la idea de una Colombia con cero coca no es posible. Nosotros hemos pensado desde el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos en Indepaz, dialogando con muchas comunidades, que nos toca pensar en un periodo de transición. Me gustó que Antonio Ararat usó esa palabra en uno de sus ejes. La idea de la transición, que el comisionado Jaramillo llama un periodo de construcción de paz no menor de 10 años, posterior a la firma del acuerdo final, debe aplicarse también para este tema. Es la idea de que durante un tiempo aceptemos que es necesario convivir con esos cultivos porque le brindan un recurso inmediato para la subsistencia a las familias y que solo gradualmente es posible delimitar, contener y empezar a reducir, no de un día para otro, Elber. Y ese podría ser uno de los principales errores a propósito del cierre de esta interesante reunión que ustedes han facilitado. Muchas gracias por la invitación. Y ahí estaba la discusión, ¿cuánto tiempo debe ser ese plazo? 6 meses, 2 años, ahí estaban. El comisionado Jaramillo habla de un periodo de construcción de paz territorial no menor de 10 años. Frente al tema de cultivos, cuando más se ha extendido la idea de parte de algunos oficiales que construyen la política sobre drogas, es que los periodos de transición para la sustitución deben ser máximo de 6 meses. Las comunidades están planteando, por ejemplo, en el marco de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, periodos no menores de 7 años. Si uno contempla una alternativa productiva, seria, para que las familias puedan tener un ingreso que les reemplace la renta que les brindaba lo ilegal, en muchos casos no son periodos menores de 7 años, cuando estamos hablando de cultivos de mediano rendimiento, por ejemplo. Lo otro es condenar a la gente siempre a que solamente siembre yuca, plátano y maíz para que se la pueda comer al otro día, porque ni siquiera de un día para otro es posible que esto acceda al mercado. Ricardo planteó un tema central a la hora de la implementación de los acuerdos. Hay que discutir sobre la política pública del sector agropecuario. Nos falta mucho por discutir, definitivamente. Claro, no es posible desarrollar este punto sin conectarlo con el uno y sin ver las políticas macroeconómicas que protejan las pequeñas economías campesinas, indígenas y afrodescendientes. Senador Navarro. Yo creo que tenemos una oportunidad. La negociación de paz nos da una oportunidad. Sin magia, ¿no? Si tenemos a eso, que la paz va a cambiar a Colombia de un día para otro. Esas expectativas exageradas pues no son buenas. Entonces ya yo fui víctima de ese periodo de expectativas exageradas cuando después de la Asamblea Constituyente el país iba a cambiar, pero pues dramáticamente. Resulta que no cambió de un día para otro, entonces pagamos la factura los que estábamos asociados con esas expectativas. Esas expectativas exageradas no es correcto usarlas siquiera. A veces yo veo que el gobierno le da la paz, la paz va a cambiar la historia, sí, pero en tiempos históricos, no en el corto plazo. Pero sí hay una oportunidad. Yo siento que hay una oportunidad muy importante
Uno de los temas que hay complejos en todo el manejo de estas situaciones es los grupos armados ilegales en el campo. Eso hace más complejo la situación nuestra que lo que puede ser el Perú o Bolivia. El que eso se resuelva, el que esos grupos además quieran quedarse en el campo y el que esos grupos hayan firmado un acuerdo donde dicen que van a participar en el proceso de transformación de la economía rural, esa es una oportunidad. Yo por eso digo, esta oportunidad es como cuando pasa el tren. Usted se subió al tren y se va en el tren, o lo deja el tren. Estamos ante eso. Y es esencial que entendamos que esa oportunidad es ya. Esa oportunidad es ya, es este año 2016, empieza esa oportunidad. Hagamos lo necesario desde el día 1. Pues muy a tiempo los mensajes, gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a la Friedrich Ebert Stiftung de Colombia por convocar a este encuentro en alianza con el diario El Espectador y nos vemos pronto con nuevos temas de análisis en elespectador.com.